pero está con nosotros el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Le agradezco, ministro, este contacto. Gracias por su espacio. Ministro, ¿cuál es la evaluación que hace el gobierno a esta hora ya, 17:20 del día después de la disolución casi, o el repliegue de los bloqueos, sobre todo después de que Evo Morales dijo cuarto intermedio y sus seguidores también? Cuarto intermedio, dicen. También la Federación Tupac Katari ha dejado abierta la posibilidad de no ha cerrado el tema, pero sí la COP llegó a un acuerdo y ha dicho 90 días para que se cumplan nuestros acuerdos. ¿Cuál es su lectura de este momento, ministro? Gracias. Buenas tardes, Tufi. Un gusto de estar con usted después de buen tiempo. Sí, efectivamente, esta medida de los bloqueos que han existido en diferentes departamentos del país ya ha cesado por completo. O sea, no existe hoy ningún bloqueo de los que se han dictado hace 50 días en algunas regiones y casi 40 en otras. No existe más. Creo que el intento de golpe de Estado fallido ha concluido. Porque en esto no hay que equivocarse. Lo que ha sucedido en el país es tenía una intención de destituir al presidente Rodrigo Paz Pereira, presidente electo constitucionalmente. Y esto tenía una cabeza, tenía grupos operadores en diferentes regiones del país que han sido derrotados por la gente, han sido derrotados por la resistencia y sobre la conciencia que tiene el pueblo boliviano de no volver hacia atrás. Es decir, esa es la conclusión que yo tengo sobre lo que ha sucedido y sobre el fin de los bloqueos. Hoy, Evo Morales está tratando de justificar su derrota y es muy difícil justificar la derrota y más aún en soledad, como lo hizo ayer ante las 6 federaciones del trópico, quedando como el último de los bloqueos que estaban instalados en el país. Buenas tardes, ministro. Usted habla de grupos operadores en distintas regiones del país que intentaron dar un golpe de Estado. ¿Qué va a pasar con esas cabezas de esos grupos operadores que intentaron hacerlo? Mire, lo que se tiene que hacer es justicia. Lo que se tiene que hacer es aplicar la ley. Esperamos nosotros contar con el apoyo del órgano jurisdiccional, con la justicia y con el Ministerio Público, que acompañen las tareas que van a desarrollar los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado. Porque aquí hay responsables, aquí ha habido gente que ha generado muertes en las carreteras, aquí ha habido gente que ha generado un gigantesco daño económico en el país a diferentes sectores. Una cosa que a mí me impactó fue ver a los productores de banano en el trópico echar su producción en una carretera, demostrando así las pérdidas inmensas que tenían de largos años de trabajo de conseguir mercados en el exterior. Es muy difícil para productos bolivianos conseguir mercados en el exterior y todo eso que tenía que salir al exterior de productores sencillos, humildes, exitosos algunos de ellos, echar por la borda todo este esfuerzo. ¿Por qué? Por solamente la ambición de un hombre de querer coartar el mandato de un presidente elegido constitucionalmente y su obsesión por volver al poder. Ministro, usted manifiesta de que la justicia tiene que actuar. Para que actúe la justicia tienen que haber denuncias contra estos dirigentes o operadores. Esas denuncias las va a plantear el Ministerio de Gobierno y contra quiénes específicamente. Bueno, específicamente están los principales dirigentes de la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz, la Tupac Katari, están algunos dirigentes de la Central Obrera Boliviana, están dirigentes y operadores, sobre todo de las facciones que dirige Evo Morales, porque yo quiero aquí, aprovechando esta entrevista, contarles una experiencia. Se hacían las consultas en los diferentes ampliados provinciales acá en La Paz. Había una gran mayoría de dirigentes campesinos que optaban por el diálogo, por parar las medidas de presión,
y aparecían los operadores del trópico, de los chapareños, como les decían los campesinos bolivianos, paseños, y resulta que cambiaban el curso del empleado, acusándolos de traidores, de que habían recibido plata del gobierno, de que eran unos vendidos, etcétera, etcétera. Entonces, esa gente que ha hecho esto es la que tiene que pagar. La gente que ha financiado los bloqueos, porque no se olviden que la policía ha detenido a mucha gente trasladando fuertes sumas de dinero que servían para sostener los bloqueos. La gente que ha trasladado el costo de transportes, pago de alimentación, de alojamiento, todos los días a los que han realizado los bloqueos durante 50 días, esa gente es la que tiene que saldar cuentas ante la justicia. Se ha ido trabajando de manera ordenada por parte de los organismos policiales para ver, ¿no es cierto?, dónde están las responsabilidades. Hay muchos que ya están detenidos. A algunos que han hecho manifestaciones sin violencia, efectivamente se los ha ido largando, pero hay otros que son casos emblemáticos que tienen que cumplir sus sentencias. Sí. Bueno, ministro, ¿cuántos son los que han quedado aprendidos o detenidos ya preventivamente en todo este proceso? Mire, no tengo en la mente todavía esto, no la tengo. Ya. Diría si le digo Estaban cuánto. trabajando con la Central Obrera Boliviana, eso se informó, con comisiones para determinar quiénes estarían en otras condiciones más difíciles para poder seguir detenidos y otros no. En ese sentido, ministro, algunos sectores interpretaron que podría estar dándose un acuerdo de impunidad. ¿Eso va a ocurrir o no? No. Con la Central Obrera llegamos a lo siguiente. Hay una comisión de fiscales, hay una comisión de abogados del Estado y hay una comisión del Ministerio de Gobierno y de Justicia y hay unos abogados también que los representan a ellos. Sobre esa base se está haciendo un análisis de gente que ha sido detenida en actos de manifestación, de participación, de alteración del orden público, etcétera, etcétera. Pero hay otros que tienen responsabilidades mayores, los que han agredido a policías, los que han violentado propiedad privada y propiedad pública, los que han lanzado explosivos, etcétera, etcétera, esos no van a salir en libertad. Entonces, y eso está sujeto a una evaluación con las fiscales, con los abogados de los denunciados y con abogados del gobierno, de justicia y de gobierno. Le voy a mencionar específicamente nombres de los dirigentes que aparecían, ministro. Vicente Salazar, de Tupac Katari. Me refiero a Mario Argollo, de la Central Obrera Boliviana, y Evo Morales, aparecían visiblemente incitando a continuar con los bloqueos. ¿Ellos van a ser demandados? El caso de Argollo ya sabemos Claro que sí. lo que pasó, digamos, había una orden de aprehensión, pero luego se la levantó. Cuéntenos la situación ¿Se levantó? Sí. No. Lo que pasó en el caso de Argollo y de Vicente Salazar es que hubo una acción de libertad que ellos interpusieron y les salió con la otorgación de la tutela constitucional, pero posteriormente a eso han habido hechos que estos señores, después de que se les otorga la tutela en una acción de libertad, han seguido incitando a la violencia, han seguido llamando a la ruptura del órgano constitucional. Entonces, en esos casos, obviamente, las denuncias van a proseguir, las investigaciones van a proseguir y obviamente tendrán que actuar los órganos tanto del Ministerio Público de la Justicia. No hay que olvidarse nunca que aquí en el país hay una separación de poderes y una independencia de poderes. El gobierno, el viceministerio de Justicia entregarán los elementos probatorios y será el Ministerio Público que asume la dirección funcional de la investigación y la justicia quien otorgará las responsabilidades que tengan estas personas. Los tres que me han dado incluido. Sí. Ministro, después de 53 días de bloqueo, ¿cuál cree usted que es el costo político que paga el gobierno en este sentido? Mire, yo voy a empezar por el costo económico que tiene el país.
ha sido un daño muy grande en todos los sectores, pero absolutamente en todos, empresariales, empresarios medianos, cuentapropistas, todos nos hemos visto perjudicados por una medida de esta naturaleza que nunca más la debemos aceptar. Obviamente hay un costo político para el gobierno y nosotros le hemos pedido, y aprovecho también este espacio, para pedirle disculpas a la población. Hemos optado por un camino que ha sido el camino de resolver este conflicto vía el diálogo, vía la persuasión. Nos hemos topado con una definición política que tenía los conductores de esto, que era putear a un presidente, que era interrumpir su mandato, mejor dicho, y obviamente el costo es muy alto. Y vamos a tratar de recuperar el espacio político, vamos a tratar de sacar al país adelante, vamos a tener que tomar medidas heroicas y de mucha gestión para superar el daño que han causado. Pero además, sí, adiciono una cosa, nunca más bloqueos en el país. Y esto no es un tema de ahí, creo que hay 6 proyectos de ley contra los bloqueos. Creo que hoy el país, los segmentos sociales populares, de clase media, media alta, no van a aceptar nunca más el bloqueo como una forma de protesta social. El gobierno, la democracia, no pueden evitar que haya protestas sociales, pero lo que no hay que evitar, hay que sancionar, es este tipo de actividad que es interrumpir constitucionalmente el libre al tránsito, a trabajar, a tener condiciones de vida que cualquier ciudadano requiere, e interrumpidas por una medida tan cruel y dañina como son los bloqueos. En ese sentido, ministro, ¿es necesaria una ley antibloqueos o no? Mire, yo creo que es necesaria, pero yo creo que más que eso, es necesario que los bolivianos digamos nunca más no a los bloqueos, que nunca más aceptemos que minorías radicalizadas y prebendalizadas adopten esta forma de protesta social. No sé si ustedes sabían, pero yo les doy la información, que en los bloqueos, cuando había mucha desesperación de ciudadanos y ciudadanas bolivianos que se tenían que trasladar, les sacaban plata por cada bloqueo que pasaba. Sí. O sea, era una cosa tremendamente dañina y delictiva. Eso no es una protesta social. Eso se llama delitos, eso se llama delincuencia. Eso se llama, ¿no es cierto?, no tener piedad de la gente que se necesitaba trasladar por razones de salud, por razones de emergencia de un lugar a otro en el país. Eso no tiene que volver al país. Sí, ministro, el tema siempre pendiente, mucho más ahora, el tema Chapare, el control de Chapare, la presencia del Estado en Chapare. Ahora hay un estado de excepción que podría, diríamos, que obliga a que haya ese control del territorio. ¿Cómo se va a dar, ministro? Y particularmente siempre aparece la figura ahí del factor Evo Morales. ¿Qué va a pasar con Evo Morales? Primero, yo creo que ni el gobierno ni ningún boliviano debe aceptar que hayan territorios donde no exista la presencia del Estado. Eso es una locura, que tengamos territorios libres en el país. Y esto es lo que se está queriendo hacer o se ha hecho durante los 20 años pasados. El centro político del país, Tufi, no era la Plaza Murillo ni nada por el estilo. El centro político del país en los 20 años ha sido el Trópico, ha sido Chapare. Es ahí donde se tomaban las decisiones políticas en este país. Segundo, a la salida y el fin de este ciclo populista, autoritario y corrupto, es que se pretende todavía mantener este espacio geográfico de nuestra patria para dictar, ¿no es cierto?, rumbos de acción políticos en el país. Y eso no es permitido. Eso creo que ninguno de los bolivianos podemos aceptar. Yo, en una intervención hace 2 o 3 días, dijimos que nosotros íbamos a ingresar al Chapare
Pero sucedieron cosas muy rápidamente en las últimas 48 horas, que los bloqueos se empezaron a levantar. En algunos casos tuvieron que intervenir las fuerzas de la policía y de las Fuerzas Armadas. En otros casos ya era tal el repudio social de los bolivianos sobre los bloqueos que se empezaron a retirar de sus lugares de bloqueo. Y finalmente, cuando ya no había nada, ya había la decisión de que nosotros ingresaríamos al Chapare, lo dije eso, a alguna gente no le gustó, es que un empleado de las 6 federaciones decide levantar los bloqueos y decretar un cuarto intermedio. Vayamos, ¿cierto?, en esta nueva etapa en el país a asentar presencia en el territorio nacional. Con Ahora, respecto a Evo Morales, perdón, ministro, antes de hablar de Evo, el repliegue de los bloqueos en Chapare, ¿cambia esa decisión que usted había anunciado de ingresar a controlar el Chapare? no, porque ya volverá la policía que había salido, volverán juzgados, volverá el Ministerio Público, podrán actuar las fuerzas de lucha contra las drogas que seguramente en este tiempo que no han podido hacer la FELCN, el Garras y la gente que tiene que hacer la educación, volverá el Estado como tal. Entonces, porque hay una libre transitabilidad, ya podemos dar una cierta normalidad a esa región. Entonces, y sobre eso iremos avanzando como hemos ido avanzando en otros terrenos. Por ejemplo, hubo 20 años de impunidad por el tema del narcotráfico. Y nosotros estamos dándole una dura batalla al narcotráfico, durísima, y estamos recuperando la soberanía en ese sentido. Usted no mencionaba, usted estaba mencionando el tema de Evo Morales, que siempre está en la incógnita qué va a pasar con él y hay órdenes de aprehensión. En este escenario actual, ¿qué pasa con ese tema Evo Morales, ministro? Mire, dos cosas. La primera es que Evo Morales manda hacer las cosas. En este caso, incluso llegó a decir que el presidente Paz Pereira tenía que dejar el poder en 60 días, ¿no?, y llamar a otra elección. Claramente un acto insurreccional, un acto completamente delictivo y anticonstitucional. Tiene que tener la justicia, porque ya no tiene ningún fuero, porque estos delitos fueron cometidos ya sin el mandato que antes tenía de presidente del Estado. Segundo, Evo Morales tiene que tener el valor civil de presentarse ante la justicia. Él tiene un proceso pendiente en la ciudad de Tarija, no lo hace, es más, utiliza a bolivianos y a bolivianos que le hacen 3 o 4 anillos de seguridad, con tal de no presentarse a la justicia. Eso se llama falta de valor civil. Nosotros vamos a hacer cumplir la justicia, vamos a hacer cumplir la ley. Ese es ¿Se va a ejecutar la orden de aprehensión? En un caso sí, y en otro tenemos que iniciarle las acciones penales que corresponden por los hechos que hemos pasado los últimos 50 días. ¿Y hay condiciones para ejecutar esa orden de aprehensión considerando los anillos de seguridad que él tiene? Veamos, tratemos de hacer las cosas como corresponden. Yo he tenido una particularidad en la gestión que me toca estar en este ministerio, de no adelantar cosas, sino más bien tratar de trabajar en lo que nos corresponde. Sí. Ministro, el estado de excepción está en vigencia, son ya 4 días. ¿Qué balance hay sobre la aplicación del estado de excepción? ¿Hay aprehendidos o no por incumplimiento o transgresión? ¿Y usted cree que va a tener que durar los 90 días? Veamos cómo van desarrollando, siempre empiezo por atrás, cómo está la situación en la medida que va transcurriendo el tiempo. Hasta el momento el resultado es ampliamente satisfactorio. Se ha logrado pacificar el país, se lo ha logrado retornar a la normalidad. Hoy en La Paz se ha empezado ya a distribuir combustible. Yo fui en una inspección para acabar las tareas al desaguadero el día de ayer y he visto a la gente tornar llenas de ánimo para trabajar. He visto una Bolivia que quiere progresar, he visto y he hablado con personas, mujeres y hombres, que decían
que estaban felices de volver a trabajar. Algunos sí, efectivamente nos reclamaron que habíamos demorado mucho, pero en definitiva la gente estaba muy feliz. O sea, ya ves un país con normalidad, ya ves un país con ganas de volver a la vida, al trabajo, a tratar de progresar y de llevar el sustento a sus casas. Hay una situación de normalidad en el país, vayamos bien. Ujú. Segundo, la justicia y el gobierno tienen que hacer su trabajo. O sea, Sí, no se puede quedar pendiente esa asignatura porque aquí se han cometido delitos, aquí se ha cometido daño y aquí se ha perjudicado al país. un par de últimas preguntas, ministro. Usted es un ministro que tiene una experiencia política importante, muchos años. En ese sentido, de acuerdo a su experiencia política, ¿cuál cree usted que debe ser el rumbo del gobierno a partir de ahora, considerando se reconoce nomás un desgaste? ¿Qué autocrítica hace y qué sugiere? Porque hay quienes dicen debe haber un giro de timón en el gobierno. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, yo creo que hay que tomar las medidas estructurales que están programadas. El gobierno tiene una serie de leyes con respecto a la inversión privada, la minería, hidrocarburos, litios, desarrollo productivo, etcétera, etcétera, que van a ser la columna vertebral de nuestra gestión. Tiene que empezarse a ejecutar el tema del 50-50, el tema del capitalismo para todos. Son cosas que están en nuestro programa de gobierno, pero no hay que olvidar que de los 6 meses hemos tenido 50 días últimos llenos de conflictos. Hemos tenido algunos conflictos cuando se tomaron las medidas económicas que nivelaron el precio de los combustibles y otras medidas más. Se están tomando medidas en el área económica, pero tenemos que efectivamente empezar a desarrollar esto ya con más tranquilidad hacia adelante. Segundo, creo que las decisiones políticas las tiene el presidente de manera clara. Ya esta mañana hemos trabajado muy intensamente. Ahora en la tarde vamos a volvernos a sentar por áreas. Estamos desarrollando un trabajo muy intenso en lo que tenemos que hacer en lo que resta de nuestra gestión. Yo estoy seguro de que el país, la gestión van a salir adelante. Uh-huh. Sí. Ministro, la última de mi parte. En los últimos días se han detectado cargamentos importantes de madera impregnadas con droga, tanto en Chile como en Brasil. Llama la atención que en la frontera con Bolivia no se detectan, parece que los controles no estarían funcionando. ¿Qué se está haciendo al respecto para mejorar este tipo de irregularidades? Bueno, voy a empezar, aunque no tengo el informe completo, y le pediría otra entrevista para Sí, esto. sí. En el caso del Brasil, era una investigación conjunta entre la aduana, la FELCN, la Policía de Lucha contra el Narcotráfico, la aduana, combinada con la aduana brasilera y la Policía Federal Brasilera y la DEA, los Estados Unidos. Lástima, salió la información. Esto fue detectado con anterioridad por las fuerzas y organismos de seguridad de Bolivia y las maderas estaban al frente porque así de precario es nuestro país para ser el pesado del total de ese cargamento de maderas que se habían descubierto. Lo de Chile, igual, en lo de Chile nosotros hemos hecho y constituido y pedido vía Cancillería una misión de verificación internacional que está compuesta por los países de la Unión Europea, más la Policía de Investigaciones Especiales de España, más la DEA, que están realizando una investigación. Estamos coordinando esto con la República de Chile. Ya hay una comisión que está trabajando, que esto hay que hacerle también una mención, entre la Fiscalía General de Bolivia y la Fiscalía General de Chile. En el caso de Chile, lo que puedo decir muy someramente es que este hecho se remonta a años pasados. Entonces no es un hecho actual, no es un hecho de una sola actuación de las fuerzas de la policía chilena o de la policía boliviana. Esto ya viene de harto tiempo. No nos olvidemos que
el actual ministro de Defensa, cuando estaba de viceministro de Defensa Social, estuvo en Chile, estuvo con el comandante de la FELCN, emergente de eso hay una investigación, hay cuentas y dineros incautados, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay que esperar lo que salga de estas investigaciones, tanto del Brasil como de Chile. Bueno, ministro, le agradecemos su tiempo. Seguiremos conversando con mayor profundidad de ese segundo tema en otro momento. Gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias, gusto saludarlos. Gracias. Gracias.